¿Qué impidió que llegue la carpeta? Fue la policía. ¿Por qué la policía va a impedir que ciudadanos lleven una carpeta con candidatos a ser revisados al Tribunal Electoral cuando tiene que recibirlas? Esa arbitrariedad rompe el contrato, ¿no? Y para mí, el contrato democrático. Entonces, no es que vaya Evo o no vaya Evo, sino tú tienes una serie de violencias políticas en contra de la gente que llevan a esta obstinación, que llevan a este malestar político. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto tenerte en el podcast. ¿Qué tal, Denis? Más bien el gusto es mío de estar aquí en Puntos en Fuga. Un gusto tenerte. Me llama la atención que, bueno, teniendo tanta experiencia en política, Tuto Quiroga haya elegido a Juan Pablo Velasco como candidato a vicepresidente. Y en las pocas entrevistas en las que ha participado, él ha mostrado pues una falta de conocimiento total sobre política, sobre el contexto actual del país, pero mucho más que eso, ¿no? O sea, su lectura de país parece errada, parece totalmente incompleta, se nota al tiro que no está apto para el cargo al que aspira. Se lo nota muy ajeno a un país con matriz indígena. Seguramente es un empresario que ha tenido mucho éxito, pero de ahí a ser el vicepresidente de un país, bueno, hay una distancia muy grande. Por otro lado, también me llama la atención, hablando de Tuto, que él ande tan cerca de Branko Marinkovic, un personaje que me parece a mí polémico, ha tenido muchos problemas alrededor de tutelas que ha recibido, ¿no? de tierras. El año pasado el TCP le ha concedido, o a través del TCP se ha adjudicado 33,000 hectáreas, en el mismo terreno donde hubo toda una polémica cuando él era ministro de Yanine Áñez, ¿no? Hace un par de meses. Estas dos elecciones, tanto del vicepresidente como de Branco, demuestran también, denotan una frivolidad de Tuto Quiroga. A mí me parece una persona inteligente, muy locuaz, pero que cae en estos, para mí, errores, porque con decisiones así, con la elección de su vicepresidente, creo que también le falta hasta el respeto, ¿no? A la confianza de mucha gente que lo apoya, pero que seguramente piensa que él a sus 66, 67 años va a promover un proyecto serio. En el caso de que Tuto sea presidente, ¿qué rumbo crees que tome el país? A ver, yo creo que lo que estás mencionando de la elección tan particular del vicepresidente de Tuto Quiroga nos habla para mí de una característica electoral boliviana muy arraigada, muy fuerte en Bolivia, que yo creo que el vicepresidente suele tener una connotación simbólica, ¿no? Y tiene mucho que ver con que en Bolivia existe el voto identitario, que es muy fuerte, capaz en relación a otros países. Te doy un ejemplo. Yo creo que Tuto Quiroga fue un vicepresidente simbólico cuando fue con Hugo Banzer Suárez, ¿no? Te estoy hablando que Goni iba con el Víctor Hugo Cárdenas, que era la alianza entre un empresario que hablaba con un acento muy fuerte a lo gringo, con un catarista, con un aymara, un indígena, y la experiencia del exdictador Hugo Banzer Suárez con un jovencito estrella que era Tuto. Yo estoy viendo algo muy similar ahorita, que la candidatura, su equipo de Tuto Quiroga quiere transmitir un mensaje mediante este símbolo que es su vicepresidente, que para mí está claro que es uno de juventud, ¿no? Todos los candidatos ahorita parece que se quieren agarrar de la bandera de renovación, mostrar nuevos rostros. Entonces ahí tienes un joven. Creo que Tuto Quiroga está agarrándose la idea del emprendedurismo, que es también toda una perspectiva hoy en día económica, que vamos a decir, a mi modo de ver, es tomar las ideas del neoliberalismo, de confiarle toda la gestión social, pública al empresario privado, pero el emprendedurismo agarra eso, pero lo traduce hacia abajo, o sea, que sean los de abajo los que empiecen a emprender. Y yo veo que la figura de su vicepresidente quiere expresar eso como un empresario exitoso, vinculado a muchos pequeños supuestamente emprendedores, que yo creo que son trabajadores precarizados, que son los trabajadores de las plataformas digitales como Pedidos Ya, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por otro lado, para mí transmite también sin tapujos, capaz ahí puedo conectar con lo que dices, no sé si fue la palabra cinismo que utilizaste, pero decir muy abiertamente, pues, esta es una visión pro-empresarial, bastante de derecha, ¿no? Que yo creo que eso es algo que no solamente lo tiene Tuto, creo que a nivel global la derecha está mucho en esa onda de decir, sin tapujos, nosotros creemos en el libre mercado, nosotros creemos en la reducción del Estado, nosotros creemos incluso que la izquierda, su presencia democrática es peligrosa por sí misma, entonces capaz habría que ver de reducirla, ¿no? Eso hace poco lo dijeron en Argentina, ahorita no sé, bueno, uno de los consejeros de Javier Milei. Entonces yo creo que de ahí se agarra también de un Branko Marikovic, que es una persona ampliamente cuestionada, todo el mundo sabe su trayectoria, declaraciones racistas, independentistas en Santa Cruz, que ha cometido varios actos de usurpación de tierras en el oriente utilizando el Estado, pero bueno, yo veo ahí que tienes este componente de apertura, es decir, estamos con una derecha bastante radical, no estamos con medias tintas, venimos a hacer las cosas en serio desde nuestra perspectiva hacia la derecha y tenemos un equipo pro-empresarial, ¿no? Entonces yo siento que esa es la apuesta. Y aquí respondo a tu segunda pregunta. Lo que yo veo, entonces, es lo que vendría con Tuto Quiroga desde su postura, es una derecha bastante nítida, ¿no? No está en un centro, en mi perspectiva. No está en un centro de, vamos a decir, en discursos que hemos visto en las últimas elecciones, de algunos candidatos que no son el MAS, decir, vamos a retomar algunas cosas que están bien del modelo económico del MAS, vamos a respetar el Estado plurinacional. No, Tuto Quiroga está más a la derecha de, para mí me parece, de cortar de plano esas perspectivas, de cortar de plano vestigios de un estado de bienestar y ir por la libre del emprendedurismo y un neoliberalismo recargado. Por otro lado, en contraste, quiero decir, Samuel Doria Medina, sin hablar mucho, sin moverse mucho, ha logrado posicionarse bastante más al centro. Exactamente. Y creo que tanto la elección de su vicepresidente, Lupo, como de varias personas que están candidateando a la senaturía o a la diputación, es una elección como, es un proyecto más serio, más sobrio, me parece menos improvisado, que ha logrado posicionarse al centro. O sea, pienso en Juan del Granado, pienso en Cecilia Requena, Toribia Lero, la misma Andrea Barrientos. En el caso de que Samuel fuera presidente, ¿tú crees que sería como el enfrentamiento con las clases populares un poco más atenuado que el de Tuto? A ver, yo coincido con vos en que Samuel Doria Medina quiere hacer el relevo de Carlos Mesa, ¿no? Lo que fue la anterior elección, que era más un centro con respecto a un Camacho que estaba más a la derecha. Tal vez Tuto Quiroga sería el relevo de la fuerza política de Camacho, ¿no? Se va a mostrar la última encuesta de Unitel, que es el mejor posicionado, Tuto Quiroga en el Oriente. Entonces yo creo que esa es su intención y creo que está buscando justamente una matización con sus candidatos. Muy bien por ahí. Ahora bien, esto que mencionas del lupo es fundamental porque eso destaca otro elemento que no dije en la anterior respuesta, que todos sabemos que ahorita la gran pregunta de las elecciones que vamos a vivir es qué va a pasar con la economía. O sea, su apellido de esas elecciones es economía, y entonces las elecciones de vicepresidente también comunican eso. El mismo de Tuto es un exitoso empresario que te dice, con él vamos a hacer las cosas bien desde acá. Lupo también, pero desde la experiencia en la gestión pública, ¿no? Esa para mí es lo que comunica, aliado de un empresario como Doria Medina, que dicen que van a hacerlo bien desde ahí. Entonces, para mí la candidatura de Doria Medina combina en el lado económico, nuevamente, retomar el modelo económico neoliberal, retomar el modelo económico que estuvo vigente en los 90. Lupo es de esa gestión, Doria Medina es de esa gestión, y hasta donde entiendo no han expresado nada distinto a eso. Es una crítica constante al modelo económico del MAS, pero no ofrece nada nuevo. Pero sí en lo político-social se nota una diferencia, tal vez más progresista en términos de derechos, a ciertas minorías de distinto tipo. Podría ser como el discurso de Carlos Mesa de respetar más la institucionalidad y no tener una motosierra a lo Milei, que capaz expresa más otros candidatos como Tuto y más, otros más que están a su derecha. Pero bueno, ahí yo pondría sobre el debate de que justamente
si uno revisa nuestra historia, más o menos reciente, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada del 94, había una combinola de ese tipo. Había capitalización, ¿no? Una profundización del neoliberalismo en modelo económico, pero por el otro lado, en términos políticos sociales, tenías ley de participación popular, tenías reforma constitucional para reconocer las diversidades étnico-nacionales, ¿no? Primera vez que se modificó la Constitución. Tuviste muchas modificaciones progresistas en términos, creo yo, institucionales, que intentaban combinarse con un modelo de libre mercado. El resultado es el 2000 y el 2003. No funcionó, porque la economía, tú quieres extender derechos a las mayorías, pero si la economía no acompaña y más bien concentra riqueza en unas minorías, en unas élites, pues yo creo que no tienes una combinación que funciona. Entonces, lo que yo veo de Doria Medina, que sin duda tiene una propuesta más progresista en lo político-social, no veo diferencia con lo económico, entonces yo creo que eso también tiene ese problema por lo que hemos visto en esa historia. ¿No crees tú, dado el contexto actual, que sería, o sea, desde un punto de vista pragmático, que sería mejor que gane la oposición? ¿No serviría para descomprimir un poco el problema social actual, el económico? ¿No crees que le daría al movimiento popular también la posibilidad de reestructurarse en torno a un proyecto nuevo, a una ideología nueva? Porque estos 5 años que vienen van a ser complicados, ¿no? Mira, a veces estoy tentado a decir que sí, que da ganas que ya entre y que, bueno, se purgue todo y salgan nuevas ideas, que eso es algo que yo creo que le está afectando mucho a la izquierda boliviana en todas sus expresiones, una carencia de ideas, una carencia de propuestas. Entonces, uno se siente tentado a decir que sí, ¿no? Sin embargo, creo que hay que ser responsables con la vida de las personas. Y no jugamos, no es un juego de ajedrez el Estado. El Estado está en la calle de cada uno de nosotros, en el alumbrado público, en las calles, en el agua que llega, en el precio de la comida. No, el Estado y la política están en todos y las decisiones que se toman impactan muy fuerte en las personas. Y dado como es el sistema, la gente que más depende de que el Estado sea responsable es justamente la gente que menos tiene, la gente pobre. Entonces yo pienso, por la experiencia histórica de nuestro país, que estos personajes de la oposición a la derecha no es que ni siquiera son nuevos, son los de antes. Y lo que nos han ofrecido es justamente golpear a estos sectores por los cuales yo siento mucho más empatía social y política. Entonces yo siento que entregar a eso, uno, por lo que las elecciones que tenemos, puede significar empeorar la situación de estas personas en muchos indicadores. Pero además, y aquí sumo a esto, no hay certezas en el futuro. No hay certezas de que porque entre la oposición nos vamos a recomponer y que la izquierda va a volver a ser inteligente. No hay ninguna certeza, más bien se puede vivir un proceso de pulverización mucho mayor. Te doy un ejemplo, Ecuador. El giro a la derecha en Ecuador, desde Lenín Moreno, no ha supuesto que la revolución ciudadana se recomponga, más bien todo lo contrario, y tampoco Pachacutic, ¿no? Que es la otra izquierda indigenista que existe allá. Entonces yo pienso, el futuro es muy incierto, tenemos ahorita el presente y de mí como joven y como una persona interesada en la política y las cuestiones sociales, para mí es en el escenario actual y presente buscar la mejor situación para la gente, para nuestra gente. Y para mí pasa porque entro un proyecto político y económico responsable con las personas al mismo tiempo que con el crecimiento. Hablábamos brevemente sobre renovación y es interesante analizar, o sea, todos los conceptos que pueden contener al término renovación, o sea, que se la puede ver de distintos ángulos. Sí. Se habla de juventud como renovación y claro, evidentemente la juventud es un tipo de renovación, pero yo hablaba con Ricardo Paz el anterior episodio y comentábamos que también puede haber renovación con jubilados, es decir, personas que le han dedicado su vida a un emprendimiento privado
y que más bien a sus, no sé, aquí la edad para jubilarse son 58 años. A esa edad más bien tienen toda una experiencia y tienen mucho para darle al país desde el área de donde hayan trabajado. Eso por un lado respecto a personas, pero la renovación también puede ser como la incorporación de ideas nuevas, ¿no? De proyectos nuevos que respondan a un contexto actual, ¿no? El 2025 no es lo mismo que el 2005, por ejemplo, que es cuando el MAS ganó por primera vez. Hablamos, ¿no? De precios de hidrocarburos, de mercados de hidrocarburos son distintos, la subvención resulta que ya no es sostenible. La deforestación a nombre del progreso también ya es incontrolable, el extractivismo, bueno, muchas cosas más. Te comento todo esto porque desde fines del 2022 había una pugna muy fuerte en el MAS, ¿no? Entre el lado de Evo y el de Arce, pero ha sido una pugna que ha desgastado muchísimo al partido, lo ha fracturado y tal vez ha generado mucho de lo que estamos viviendo ahora. Ha sido una pugna exclusivamente por la candidatura del 2025, ¿no? No ha sido una pugna por proyectos, por ideas nuevas, por lo que estamos hablando, ¿no? Una renovación de la visión, ¿no? del MAS. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser la renovación dentro de, ya no es el MAS, ¿no? Del IPSP, la renovación del movimiento popular? ¿En torno a qué ideas debería estar? Mira, yo creo que este tema de la renovación programática es algo que más bien ya está un poco asentado en la discusión, de que ya no todo puede ser las elecciones, sino que las distintas militancias tienen que un poquito pensar en qué país y qué mundo queremos, ¿no? Y sin duda eso es un aspecto de renovación central, fundamental, y yo digo que pendiente todavía, ¿no? Yo no veo que se esté realmente dando. Estamos otra vez en improvisar programas políticos por las elecciones, ¿no? Sí. Cuando para mí una renovación programática tiene mucho más que ver con un encuentro social, un movimiento, vamos a decir, un movimiento social en que los sectores van siendo capaces de vocalizar sus frustraciones, las contradicciones sociales en las cuales están inmersos, y de ahí nacen las soluciones, que son reformas, que no es una política pública, no es construir una cosa, sino es cómo piensas a la política pública. Y yo creo que la izquierda ahorita no tiene una idea de qué reformas claramente hacer. Tiene muchas ideas de políticas públicas, pero por eso una cosa, la que yo más me centraría, yo creo que esa es menos discutida, aunque ya yo y otros compañeros ya lo hemos conversado desde el 2020, de que falta una renovación orgánica al interior del bloque nacional popular. Y por renovación orgánica me refiero a que, bueno, para mí, renovación no solamente es crear algo nuevo y dejarlo viejo. Para mí hay una connotación dialéctica, en el sentido de que renovación también es regenerar, es mantener lo anterior, ¿no? Pero adaptarlo al presente, ¿no? Tiene que ver con eso. Mayorga decía cambio y continuidad. Exactamente. Entonces, eso lo resumiría, ¿no? Y yo creo que la renovación orgánica que tuvo que haber vivido el instrumento político, capaz Mayorga medio que ya lo dijo, porque esas son ideas que se deben mucho a lo que él escribe y su trabajo, de que después del golpe de Estado del 2019, tú tienes que toda una estructura de cómo funcionaba el partido, el Estado y las organizaciones sociales entonces el MAS, se cae, se deshace. Entonces tienes distintos liderazgos dispersos, unos en Argentina, unos aquí en Bolivia, otros en el trópico con Andrónico, y sin saber cómo recomponerse, que es una tesis del Fernando Mayorga, se recompone para las elecciones como sea, digamos, ¿no? Y ahora lo que hemos visto en esta gestión de Luis Arce Catacora es de que el modo en cómo se solucionan, cómo se toman las decisiones políticas, económicas y sociales, no es a partir de una estructura, no es a partir de un orden de mandato, ¿no? Algo orgánico, sino es a partir, a mi modo de ver, del desorden y las imposiciones y las jugarretas internas que se vayan dando. Entonces, para mí la renovación que tenía que vivir el Bloque Nacional Popular era entender de que ese pasado con Evo Morales como el centro de todo ya no va a regresar.
Y no solamente por lo que pasó históricamente, sino porque naturalmente van a aparecer nuevos liderazgos. Claro, natural. Entonces, frente a esta nueva realidad, se tenía que adaptar la organización política para lidiar con esa transformación, con ese proceso de nuevos liderazgos, de que ya no había un centro gravitacional de decisiones políticas, y decidir, bueno, esas son las reglas del juego y así nos vamos a organizar. ¿Cómo se va a pensar el programa? ABC. ¿Cómo vamos a elegir una candidatura? Va a tener que ser así. Lamentablemente eso nunca pasó. Creo yo que se mantuvieron viejas lógicas políticas de hacer las cosas. La judicialización de la política que estamos lamentando ahorita no es nueva, sino ya se vio desde antes de la gestión de Evo Morales. Y creo yo por eso que se está destruyendo todo. Creo que esas formas viejas de hacer política interna es lo que está descomponiendo y pudriendo el instrumento político. Entonces, para mí, con eso concluyo, hacia adelante hay que establecer las reglas claras y correctas para lidiar con la disputa interna. Y a mí, mi criterio, y eso es lo que he sostenido a lo largo de los años, todo ese desastre que le ha pasado a la izquierda boliviana en esta gestión no hubiera pasado si se hubiera abrazado la idea de primarias, por ejemplo. Que esas sean las reglas de juego y se decida cuál va a ser el candidato del MAS mediante el voto interno. Pero nuestros liderazgos no quisieron, ¿no? Y se mataron por otras vías en vez. Por otras vías. Y bueno, agarrándome de esto que acabas de mencionar, la figura de Evo, ¿no? O sea, ¿no crees tú que es un tapón igual para que ocurra todo esto que tú propones? O sea, nuevos liderazgos, renovación, un nuevo proyecto en torno a nuevas personas, hay un relevo generacional natural también. ¿No consideras que Evo Morales ahora es un tapón para que surja un nuevo proyecto de izquierda? Mira, yo empezaría a responderte eso con una corta anécdota que en el 2020, ya cuando el MAS ganó las elecciones, a mí me llaman gente, ¿no? Del MAS, así, me dicen, oye, ¿dónde estás? Estamos en La Paz para entrar a ministerios, para entrar a trabajar. Yo no, pues yo estaba en Cochabamba, yo estaba en otra. Y yo no voy a ir, y me empiezan a contar las cosas que pasaban. Y todos eran jóvenes, muchos eran jóvenes. Y me empiezan a contar de que escuchaban que iba a haber una reunión para decidir sobre un ministerio qué trabajos iban a dar. Y todos iban a ir. Y si no entraban, empezaban a petardear y de hacer así un despelote para que no funcionara esa sesión. Y entre ellos todos estaban matando para ver cómo conseguían el puesto de trabajo. Yeah. Eran jóvenes, pero esas son las viejas formas. Claro. ¿No? Entonces, yo no le atribuyo al Evo tanta importancia en ese aspecto, ¿no? Si el Evo es tan fuerte, tan importante, es por toda la gente que está detrás. Un solo hombre no logra esas cosas. Entonces, para mí no hay que entender a partir del individuo. Es importante el carisma y todas esas cosas, pero hay que entender que es un fenómeno político y social que está detrás. Entonces, yo te digo, si no está, digamos que no hubiera estado el Evo, estaría Luis Arce Catacora, que ha demostrado una gestión absolutamente lo mismo en términos. O sea, yo te digo, y soy bastante crítico al respecto, y yo creo que tenemos la lección de que lo que pasó después del referéndum del 21F estuvo mal, que fue lo que hizo el Tribunal Constitucional estuvo mal, de reconocer después esa reelección, y que eso inaugura una serie de problemas políticos. Lamentablemente entra Yanine Áñez y hace lo mismo. El Tribunal Constitucional Profesional la reconoce, no mediante una sentencia que correspondería, que ni siquiera correspondería porque le correspondía a la Asamblea Legislativa reconocerla, sino hace un comunicado, figura que no existe en sus reglamentos, pero para darle un aval porque no tenía parlamento para reconocerla. Y ahora entra Luis Arce Catacora y se agarra otra vez del Tribunal Constitucional para inhabilitar al Evo. Entonces estamos viendo una y otra vez la misma forma, esté o no esté Evo, ni siquiera en el país. Entonces, yo creo que la renovación no pasa porque esté o no esté Evo, creo que pasa por repensar cómo hacer la política, además de lo programático, y que eso sea adoptado por la población, lo cual yo lamentablemente no estoy viendo. Entrando a hablar sobre Evo Morales, personaje ya muy importante en este momento, pero ya de tantos años acá.
A ver, él perdió el 21F. A partir del 2016 ya hay desacuerdos internos, ¿no? Dentro del MAS. Bueno, después de eso, la pulseta última, también con un empujón del Tribunal Constitucional Plurinacional, pierde la sigla del MAS. Ujú. Bueno, no tiene un partido para postularse. Bueno, luego de eso él tiene sentencias y acusaciones, bueno, por temas bien ajenos a la política, ¿no? Hablo del estupro, de temas graves. Y luego tiene, claro, una resistencia enorme por parte o sea, de mucha gente del país, sobre todo la gente de las ciudades, pero esa resistencia también ya alcanza a gente del sector popular. Ujú. A pesar de todo ese contexto, él insiste en ser candidato. Ujú. ¿No crees que, o sea, esa persistencia, esa intención de ser candidato afecta al mismo sector que lo apoya? Mira, yo creo que Evo Morales quiere lo mismo que quiere Tuto, lo mismo que quiere Doria Medina, lo mismo que quiere Andrónico, quiere ser presidente. Siempre lo ha querido. Bueno, no sé siempre, pero por lo menos desde que es un político, que tenemos información de él, ha buscado ser eso. Y yo creo que justamente nuestro sistema democrático incentiva y reconoce el derecho de cualquier ciudadano a buscar ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, yo puedo cuestionar, puedo no gustarme, puedo no querer votar por Evo Morales, lo que se quiera, pero no creo que es muy peligroso cuestionar el derecho a que pueda ser presidente. Entonces, yo podría decir lo mismo de muchos de la derecha. ¿Cómo va a insistir en ir tantas veces Doria Medina cuando siempre ha fracasado? Y parte el bloque de la oposición siempre, ¿por qué no piensa en unidad? Y podemos pensar en muchas razones por cuales no debería ir. Muchas de esas muy justificadas incluso contra Evo Morales. Pero ¿acaso vamos a justificar que se le anule el derecho a Doria Medina? No lo vamos a hacer. La oposición, si ahorita hubiese una sentencia que impidiera que un Doria Medina o un Tuto Quiroga puedan ser candidatos, sus seguidores, ¿qué estarían diciendo? Dictadura. Entonces yo creo que en efecto Evo Morales puede tener una lectura o una estrategia política que no sea la que a muchos nos pudiera gustar, ¿no ve? Capaz quisiéramos que dé un paso al costado para tener la mayoría, etcétera. Pero para mí eso es muy distinto a cuestionar su derecho a poder hacerlo. Y yo creo que eso es lo que ahorita es lo que está en las calles, ¿no? Que yo creo que ahorita que estamos grabando esto, así como hubo una ruptura del contrato, del orden democrático, después de la sentencia que volvió a habilitar al Evo, después del 21F y generó una movilización, hoy estamos volviendo a vivir el mismo fenómeno político. Otra persona, otro polo ideológico, pero el mismo fenómeno político en el cual se rompe el orden democrático mediante la judicialización y eso lleva a una ruptura social después y tenemos que resolver esto en las calles. Entonces, para sintetizar, dime. No, te decía que de todos estos candidatos que mencionamos, claro, Evo está inhabilitado constitucionalmente. Ajá. O sea, para mí, la inhabilitación de Evo Morales no es legítima. No es legítima, ¿no? No es legítima desde el momento en el que uno puede ver las acciones del mismo Tribunal Constitucional Plurinacional. Es un tribunal que intenta impedir que sea sustituido mediante elecciones y hace un trato en la asamblea con un rival de Evo Morales, que es Luis Arce Catacora, logran que no van a ser sustituidos, se autoprorrogan y sacan primero una sentencia en la cual no sentencian que Evo Morales está inhabilitado, no sentencian que está inhabilitado. Han pasado, se han autoprorrogado, lo cual ya es sumamente cuestionado, y ahora recién han sacado una sentencia para inhabilitarlo que interpreta el artículo 168. Y yo te digo,
hay toda una cuestión de interpretación reconocida como atribución al Tribunal Constitucional, pero modificar la Constitución, modificar que en Bolivia va a haber reelección o no reelección presidencial, eso no lo pueden hacer 5 personas. Eso es algo que tiene que hacer pasar por la Asamblea Legislativa y por la población, que es el constituyente. Entonces no pueden cambiar la Constitución, y eso es sumamente grave que está pasando, y la gente lo deja pasar porque odia a Evo Morales, ¿no? No le gusta Evo Morales. Y ok, pero lo que se está haciendo es grave, porque eso es una arbitrariedad que puede después saltarte a ti mismo, ¿no? Y eso es lo que genera, es tan grave que está generando esta violencia en nuestras calles. Y yo te digo, creo que el mejor ejemplo es justamente la historia de Evo Morales, para que la gente que no lo quiere aprenda su lección, porque Evo Morales en su gestión crea las salas departamentales constitucionales, que son las que ahorita le han arrebatado el partido. Eso te iba a decir, la gestión de Evo Morales también se ha caracterizado por una intromisión muy fuerte contra órganos que deberían ser independientes, ¿no? El electoral y en este caso el judicial. Y eso mismo, ahora claro, le está jugando en contra. Como dices, vivimos una época de judicialización de la política, creo que son 9 magistrados, 5 son prorrogados. Y claro, el gobierno de Arce, al tener la fractura con Evo, se ha valido mucho, se ha apoyado mucho en el TCP, que ha sido como su brazo operativo, y ha tenido una injerencia, tiene ahorita en la vida política, ¿no? Enorme. Así es. O sea, yo creo que del TCP al final lo que hizo Luis Arce Catacora, que es sumamente grave, cerró prácticamente, bueno, no cerró, pero anuló a la Asamblea Legislativa y empezó a legislar con el Tribunal Constitucional. Ahora, en efecto, yo creo que Evo Morales, hace sus últimas gestiones, precisamente empezó a ampararse en estos mecanismos jurídicos. Como ya le he dicho antes, Janine apeló a los mismos. Es curioso, ¿no? Cuando le fiscalizaron a Luis Arce Catacora, que sus ministros no los censuraron, él apeló a una jugarreta que hizo Janine Áñez de bajarlos y volverlos a subir. Sí, me acuerdo que pasó algo con Murillo, ¿no? Lo despidió y al día siguiente lo recontrató. Y hizo lo mismo con Del Castillo. O sea, lo volvió a posesionar. Sí, lo mismo. Entonces tú estás viendo la misma conducta reiterada. Y yo te voy a decir algo, no solamente desde ahora, ¿no? Yo creo que ahorita que está pasando toda esa discusión de lo que está pasando en las calles, Evo Morales obtiene el partido del MAS, ¿no? Para participar en el 99, si no me equivoco, porque en el 97 creo que fue con Izquierda Unida, ahí capaz los me están fallando un poco, pero va con Izquierda Unida porque la Corte Electoral de entonces no le reconocían un partido. No le reconocían un partido a los sindicatos campesinos que habían de tener en el 95, de tener un partido. Ni al Malco, ni a él, ni a Alejo Vélez en ese entonces. Entonces ahí tú ves la continuidad institucional de que es esta la jugarreta para acabar con el otro. Con el rival político. Con el rival político, y es eso lo que yo pienso que los ciudadanos deberían saber discernir, porque yo veo que la gente dice, como me molesta mi rival político, me voy a hacer al loco de lo que está haciendo mal, pero cuando me lo hagan a mí lo voy a reclamar. Yo creo que esa dinámica tenemos que parar. O sea, después de lo que pasó en el 2019-2020, no hemos parado de estar en eso. Y si no paramos algún rato, posiblemente lo que sucede en las calles va a ser peor. Ya hay muertes y capaz va a ser peor. Sí, ojalá no avance, ¿no? Hablando ya de los muertos, las movilizaciones, estas movilizaciones tienen el discurso, ¿no? de la lucha contra la inflación, contra la escasez de combustibles, contra el precio altísimo ya de la canasta familiar y el dinero no alcanza, las colas larguísimas, ¿no? Por la gasolina. Pero claro, se ve un trasfondo de que en realidad buscan la habilitación de Evo como candidato. Es tan fundamental que él sea el candidato, o sea, para reivindicar estas demandas. ¿No podría ser otro el candidato? Al final yo creo que esa es decisión de la gente, ¿no? O sea, yo creo que más allá de esas sentencias cuestionadas, sobre que Evo Morales no podría habilitarse, no existen otras causales por las cuales no podría ser, ¿no? Justamente la judicialización fue para crear esas cosas. Entonces,
Para mí, el tema no está nuevamente en Evo Morales. Para mí la pregunta está en el derecho de las personas a poder elegir, ¿no? Porque si ahorita nosotros creemos que la gente está en la calle solamente porque idolatra a Evo Morales, es porque simplemente no estás entendiendo lo que realmente significa, cómo la gente está dispuesta a pasar noches, incluso a poner en riesgo su integridad física, no lo estás entendiendo. Y es esta gente la que se le está violando su derecho a elegir, ¿no? Yo creo que cuando las personas dicen, pero que él se baje y que vaya otro y bueno, ya todos van a estar felices, acéptenlo, no se está entendiendo que estamos viendo 5 años de atropellos, de que se ha robado un instrumento, de que se han agotado todas las medidas jurídicas, políticas para habilitar y han sido completamente ninguneados, como lo han sido en la historia de este país, en realidad. Y yo te doy así un botón de muestra. El 16 del mes pasado hubo esta gran marcha para inscribir su candidatura. Y estábamos en horario de oficina. Uh-huh. Estamos hablando de que esto dentro del calendario. Y estamos hablando de que no solo llevaban la candidatura de Evo Morales, sino estamos hablando de cientos de parlamentarios, ¿no? Muchos de estos pueblos alejados. ¿Qué impidió que llegue la carpeta? Fue la policía. ¿Por qué la policía va a impedir que ciudadanos lleven una carpeta con candidatos a ser revisados al Tribunal Electoral cuando tiene que recibirlas? Esa arbitrariedad rompe el contrato, ¿no? Y para mí, el contrato democrático. Sí. Entonces, no es que vaya Evo o no vaya Evo, sino tú tienes una serie de violencias políticas en contra de la gente que llevan a esta obstinación, que llevan a este malestar político. Y yo te digo, yo personalmente sí creo que capaz un Andrónico Rodríguez podría ser un mejor candidato, tener mejores resultados electorales, que no tiene toda esa carga de errores de distintos tipos que tiene Evo Morales. Pero sin embargo, entiendo que el problema no está en él, en su decisión, sino el problema está en lo que se le ha hecho a esta gente con sus derechos políticos, de querer ir con quien quiera. Y capaz, con eso cierro, al final el derecho a la libre determinación de los pueblos, la autodeterminación de la gente, no es algo que yo pueda decidir por ellos. No puedo decirle, pero mejor andate con otro. Es su derecho a elegir. Aunque yo esté en desacuerdo, aunque no esté de acuerdo con él, pero tengo que defender su derecho a poder elegir, como defendería el mío, ¿no? Hablando de la gente que tú mencionas dispuesta realmente a inmolarse por el candidato que ellos quisieran que esté, que es Evo Morales, bueno, también se ve que ellos son castigados con multas feroces si no participan, ¿no?, de las movilizaciones, de los bloqueos. También se ve que circula mucho dinero, ¿no?, que financian estas movilizaciones. Yo no creo, sinceramente, que la gente, o sea, que está en estas movilizaciones, tenga así como una ideología tan fuerte, que defienda así con tanta conciencia un candidato. Yo la hallo también, y me da mucha pena. Hay muertos de ambos lados, ninguna vida vale más que otra, es muy triste todo. Yo la hallo bastante obligada en muchos casos. ¿Qué opinas de eso? Tal vez un ejercicio empírico podría despejar las dudas, ¿no? Un momento de movilización o algo visible. Ya supongamos que hay una cantidad tan grande de recursos económicos y de capacidad de control y coerción. Pero ¿qué pasa en las elecciones al día siguiente? Cuando el voto es anónimo, cuando realmente la gente puede expresar lo que cree. Tienes más del 96% de victoria de lo que es el instrumento político en estas áreas. Tienes victorias del 2005, 2010 y 2015 que sobrepasan el 50%, principalmente en estas áreas. Yo sí creo que si es que hay esos recursos, si es que hay todas esas cosas, no logran sostener todo esto que se está sosteniendo tanto tiempo y no logras comprar todos esos votos como se hace. No logra sostener más de 15 años este tipo de proyecto. Yo creo que la gente cree en cosas y yo creo que fundamentalmente en Bolivia hay un voto
de los sectores campesinos indígenas que votan por sí mismos y quieren votar por sí mismos. Y no van a confiarle a alguien que no sea ese voto, ¿no? Y yo creo que la exacerbación y la polarización política, porque yo creo que Evo Morales estaba ya medio muerto políticamente al inicio de esta gestión, pero yo creo que esos constantes atropellos han hecho exacerbar esta idea de nos quieren sacar a nosotros, indios, aymaras, quechas de la democracia y quieren volver a lo del pasado. Yo creo que esa rabia hacia eso explica más la conducta de tanta gente que decir son comprados, están enfermos, son idólatras. No digo que tú digas eso, pero es lo que se dice en los medios, ¿no? Yo creo que Sí. hay que entender al otro también. O sea, siguiendo lo que tú mencionas, o sea, a mí me resulta como, o sea, interesante cómo Evo, la gente que está alrededor de Evo, se atribuye como la representación del pueblo. Ahorita tú mismo los mencionabas, pero el pueblo ya está, veo yo, representado, o está también representado en otras candidaturas. Está Andrónico, está Eva Copa, está el mismo Patxi, está el MAS, venido a menos, o sea, el de Arce, está el mismo Johnny Fernández, cruceño. ¿Por qué se atribuye la representación, o sea, del pueblo, o sea, en el discurso de Evo? Una ligera acotación, una breve acotación. Estas movilizaciones, estos bloqueos hacen que los precios de los alimentos sean más altos, que las colas sean más largas por gasolina, quiero decir. O sea, veo que son acciones que dañan mucho al pueblo mismo que él se atribuye representación. Sí, yo no creo, no creo que exista un solo representante, ¿no? Yo creo que justo en nuestro sistema político democrático se basa en permitir que existan representantes de distintos sectores, mucho más aún en una sociedad tan corporativizada como la boliviana, ¿no? Yo creo que Evo Morales es uno de los representantes de distintos sectores, como Johnny Fernández lo es de otro sector completamente diferente, ¿no? Pero yo creo que lo que se está viendo en las calles y se ha visto en las encuestas es que Evo Morales sigue siendo un candidato competitivo. No voy a decir ganador, no voy a decir el mejor, pero te voy a decir que es competitivo. ¿Y por qué es competitivo? Porque tiene un amplio sector que todavía entiende que él va a representar sus intereses, mucho más que muchos otros que van a estar en la boleta incluso. Entonces, ¿por qué se estaría impidiendo que esos intereses compitan para ser los que representen a la nación? Y es verdad lo que tú dices. Está un Andrónico Rodríguez que yo creo que está luchando para ser el sucesor de este amplio sector popular, ¿no? No digo el pueblo, pero sí de un amplio sector popular, con el núcleo en las confederaciones campesinas que conforman el Pacto de Unidad, que ese es el núcleo del ex movimiento del socialismo, una Eva Copa, todos que se salen del mismo MAS, del mismo proceso que nos crea, ¿no? Claro. Entonces yo te digo, para mí la mejor solución para el país sería de que todos pudieran candidatear, ¿no? Eso independientemente de los procesos judiciales que se tienen también que hacer. Sí. Una cosa no quita la otra, pero tampoco uno anula otro problema. Y en el problema político que estamos discutiendo, la mejor forma era llevar estas a las urnas y que se derrote Evo Morales en las urnas. Era la mejor forma, la pacífica. Y que Evo Morales o Eva Copa hagan la transición. Lo que estamos viendo ahora es que si incluso ellos llegan, van a ser sumamente cuestionados por el otro sector popular, porque dicen, pero no se han ganado en cancha. Yo creo que al final eso debilita este bloque, y tal vez fue el plan desde el principio por el gobierno y el Tribunal Constitucional. Al respecto, o sea, dado que Evo es muy poco probable que logre ser candidato, o sea, que acepten su candidatura, que esté en una boleta, que tenga un partido que pueda participar, ¿cuál es el límite de estas movilizaciones? O sea, ¿hasta dónde crees que están dispuestos a llegar los
quienes apoyan a Evo, quienes están bloqueando. ¿Cuál es el límite? Bueno, esto entiendo que va a ser transmitido diferido, ¿no? Sí. Y cada día está cambiando, ¿no? Entonces, todo lo que diga ahorita es provisorio, con muchas posibilidades de equivocarme, pero siendo realistas, yo creo que las movilizaciones no van a lograr su cometido, ¿no? Yo creo que tienen una causa justa las movilizaciones, que es participar en las elecciones, que es el derecho de todos los bolivianos y bolivianas. Tener su propio partido, porque han anulado cada partido que ponían, los anulaban al día siguiente. Pero creo que estratégicamente ha sido una medida incorrecta, porque ya han habido distintas movilizaciones, diversos intentos de ese bloque por ejemplo, sacarlos a los magistrados, que igual me parece una causa justa y correcta, pero que no han funcionado porque el gobierno ha sido capaz de utilizar la violencia del Estado para doblegar a su rival político. Entonces yo creo que esto necesitará una salida política. Y yo creo que la salida política, y lo vengo sosteniendo hace un tiempo ya, es de que Evo Morales acepte que Andrónico Rodríguez tiene ahorita la llave de participar en las elecciones, vayan como un frente amplio, porque yo creo que la salida para que eso no se vuelva violento son las urnas. Somos nosotros los ciudadanos que votemos, no sean los magistrados que definan, seamos nosotros con nuestro voto, y que haya la garantía desde el gobierno de Andrónico, si es que ganara, de que en la siguiente elección haya esta recomposición orgánica que te decía en la anterior pregunta, en la cual se establezcan las reglas del juego para definir quién debe ser el candidato de esta fuerza política tan grande e importante. O sea, yo creo que no va para mucho más la movilización, pero creo que para que sea competitiva la candidatura de Andrónico Rodríguez y ese sector de la población participe y no sea nuevamente ninguneado como la historia de Bolivia, estos líderes se tienen que reunir y hallar una salida para competir. Sí, debería haber esa salida. Suena como más factible, ¿no? Sí, o sea, yo esperaba que hoy día en la reunión del Tribunal Supremo Electoral, Sí. O sea, no esperaba, la verdad, que pasara nada, pero yo creo que idealizando, la idea es como decir, bien, vamos a reunir, mínimo nos reuniremos con el lado contrincante. Sí. O sea, díganme así como en una mesa para pacificar no vas a reunir a las dos partes en disputas. Hoy no estaba la parte en disputa. No estaban los mismos. Los que quieren elecciones. Ajá, estaba Mariaca, el Tribunal Constitucional, Arce va a ver. Eso no es diálogo, nunca se ofreció diálogo en este momento. Hasta ahora, en esos 10 días, nunca hubo una oferta de diálogo desde el gobierno. Eso te muestra la dureza con la que están yendo también. Entonces, yo estoy ahorita hablando desde el realismo, ¿no? Estoy hablando desde el realismo. No creo que funcione. Sea justo o no sea justo, no creo que logren las movilizaciones. Y creo que ese sería el acuerdo, como dices, factible. Pero capaz quedo como un payaso cuando esto salga en vivo. Veremos qué pasa. No, yo creo que va a desencadenar en algo así porque, claro, no tiene otra salida, ¿no? Yo no creo sinceramente que se logre que Evo sea candidato, ¿no? Muy creo difícil. Que está todo en contra. Hablábamos antes de renovación, o sea, me gustaría hablar de Andrónico. El proyecto en torno a su candidatura podía haber sido más potente, ¿no? Si era una renovación del MAS, podía haber estado él, bueno, y personajes destacados ya de una generación nueva, ¿no? Como Adriana Salvatierra, Eva Copa estaba en el MAS, justo mencionábamos, ¿no? Que ella es parte también de la desmembración del partido. Creo que se la expulsa incluso, ¿no? A Eva Copa. Y gente nueva, tú, por ejemplo. O sea, ya gente ya bien estudiada, con ideas nuevas, pero que sigue apoyando el bloque de izquierda. Pero bueno, no ha sido así. El proyecto pudo haber sido más potente. Ahora, Andrónico, para empezar, no habla mucho, ¿no? Hay que adivinarlo. Eso provoca incertidumbres, ¿no? Dentro del mismo bloque que lo apoya. O sea, yo creo que él debería ser más frontal y dar su opinión, incluso coyuntural, ¿no? Pero más rápido, ¿no? Ahora, desde un
celular puedes teclear tu opinión y llegar a millones. Ujú. Andrónico se lo percibe no como renovación, lamentablemente, se lo percibe como continuidad. Y el apoyo que eventualmente pareciera que va a recibir incluso del MAS de Arce y del bloque de Evo para no perder las elecciones, para intentar ganar incluso en primera vuelta, pareciera un acuerdo no en torno a un proyecto, sino como un acuerdo también buscando impunidad. Ujú. ¿Cómo lo percibes tú? A ver, yo creo que Andrónico tiene dos características que para mí son prometedoras para la izquierda, en lo que podría suponer una renovación, ¿no? En algunos ámbitos. Una de ellas es la más clara, de que es alguien que puede heredar el apoyo identitario, que igual hemos hablado en esta charla, de justamente una acumulación ideológica y política de amplios sectores campesinos, indígenas, ya ni siquiera todos campesinos, muchos indígenas de zonas urbanas, es decir, nosotros votamos por uno como nosotros, ¿no? Y Andrónico puede ser eso, como dicen, un hijo del pueblo, salido desde la formación sindical y que es capaz de movilizar. Y yo creo que el apoyo, el capital político que tiene en esos sectores, la reacción que tiene, muestra de que la gente está buscando un candidato que venga de sectores populares y represente esos intereses. Y Andrónico lo tiene, lo cual no lo tiene del Castillo, ¿no? Claro. Y eso se nota a leguas, ¿no? Claro. Y se nota en las encuestas y indicador que tú quieras. Es un factor muy importante, para bien, para mal, es así nuestro país, por su historia y su formación social particular. La segunda característica para mí promisoria de Andrónico es de que ha demostrado ser, durante su presidencia del Senado, muy respetuoso con la institucionalidad, ¿no? Detalle no menor, Andrónico creo que es el primer persona en la historia de Bolivia en lograr sostener la presidencia de un órgano, de la presidencia del Senado durante todos estos años. Nunca nadie logró eso y ha logrado este lugar porque ha sido muy hábil equilibrando los intereses del Senado, lo cual ha garantizado que hasta gente de la oposición le tenga respeto. Y yo creo que si Andrónico Rodríguez mantiene ese perfil, puede ser alguien que logre superar este karma que estamos llevando desde el 2019-2020, de que el país no logra recomponer su orden institucional. Luis Arce Catacora lo hizo terrible, lo destruyó, lo empeoró. Entonces yo creo que alguien que pueda poner las reglas de juego bien para que volvamos a decidir las cosas en las urnas y no mediante la violencia es algo que puede funcionar y es algo que yo creo que la gente, incluso no afín al MAS, busca. Y yo creo que Andrónico tiene o ha mostrado ese perfil, ¿no? Ahora, este tema del acuerdo de la impunidad, no la impunidad, yo creo que Evo Morales no tiene la posibilidad ahorita de ser ni siquiera candidato a diputados ni senadores, ¿no? No veo que pase por ahí. Personalmente creo que todas las acusaciones que se le hacen en materia penal tienen que ser investigadas y esperaría que no hubiera una injerencia por parte de ese gobierno. Pero no lo sé, no sé qué haría Andrónico en esa situación. Lo que sí puedo ver es de que Andrónico necesita ahorita a Evo Morales por el apoyo que sostiene Evo Morales, y Evo Morales necesita también a Andrónico para no desaparecer como político. No te digo por impunidad, sino para no desaparecer como político y capaz en siguientes gestiones poder candidatear. A ver, veremos cómo avanza eso. Sería lindo que volvamos a charlar, a tener otro episodio. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo. No, pues gracias a ti, Denis, y es un gusto pues poder charlar tan a profundidad de estos temas. Entonces, bueno, hasta una próxima. Gracias.